Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a XEU Noticias. Tengo el gusto de saludar, nos vamos hasta Austria a saludar al doctor Hugo Delgado Granados, es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal? Bienvenido a XEU Noticias, doctor. Gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué nos platica? Usted participó en estos estudios que han hecho en el Pico de Orizaba y que revelan que se estaría adelantando el momento en el que desaparezca el glaciar, el último glaciar del Pico de Orizaba. ¿Qué nos comenta al respecto? De entrada, pues lo básico que es el glaciar Jamapa. Bueno, los glaciares en general son cuerpos de hielo que se forman por la acumulación de lo que se llama la precipitación sólida, es decir, cuando hay nevadas, si las condiciones de temperatura en la montaña son las adecuadas, que quiere decir esto, que la temperatura ambiental sea menor a los 0 grados y si esta temperatura permanece debajo de los 0 grados a lo largo de 1 o más años, entonces la nieve precipitada se convierte en lo que se conoce como hielo de glaciar, es decir, los copos de nieve van uniéndose, sacando el aire que se encuentra entre los diferentes poros y se forman cristales de hielo y estos cristales de hielo se conocen como hielo de glaciar y esto va creciendo a lo largo del tiempo, no solamente el tamaño del cristal, sino también el espesor, y el espesor puede ser de varios metros. En el caso de los glaciares de México, estos se formaron durante la última glaciación y lo que queda actualmente es lo que es el remanente del retroceso glacial que ocurrió después de hace aproximadamente 9.000 años, que es cuando termina la última glaciación y estamos viendo cómo desaparecen todos los glaciares en nuestro país. Y en el caso particular de los glaciares del Citraltépetl o Pico de Orizaba, lo que vemos es que por su altitud, siendo la montaña más alta de México, es el último lugar donde puede permanecer por más de un año la temperatura de 0 grados centígrados por encima de los 5.200 metros. El Pico de Orizaba tiene más de 5.600 metros de altitud, entonces todavía tiene condiciones de preservar un poco el hielo que está por encima de los 5.200 metros. ¿Cuánto nos puede durar este glaciar, el último ahí en el Pico de Orizaba, doctor Hugo Delgado? Las estimaciones pueden variar. Eh, hace algunos años pensábamos que podía durar hasta el año 2050, luego las estimaciones bajaron hasta 2030 y dependiendo de cómo se den las cosas en los próximos años, de la temperatura mínima anual que requieren los hielos a esas altitudes, posiblemente no duren más allá de 5 a 10 años. El retroceso ha sido muy, muy importante, de tal manera que la altitud a la cual se encuentran lo que se conoce como la isoterma 0 grados centígrados, es decir, la línea donde a lo largo de un año tenemos las condiciones de congelamiento. Esta altitud ha venido cambiando y ha venido siendo más alta cada día. Entonces, ahorita ya está más o menos cerca de los 5.300 y posiblemente un poco más arriba. Y pues si continúa esta tendencia, pues los hielos no tienen la posibilidad de preservarse. ¿Qué otros factores han detectado que revelan este deterioro en el glaciar Jamapa? Bueno, se tienen que combinar varias cosas. Una de ellas, pues, es el aumento de la temperatura a la altitud en donde se encuentran los glaciares, pero también coincide con la precipitación, que la precipitación sólida se dé y dos, que se preserve, es decir, que no se funda la nieve. Nosotros vemos nuestras montañas en la época por ejemplo, en julio, agosto, que es cuando más llueve. En muchas ocasiones vemos a las montañas de México nevadas, pero esa nieve es estacional y no dura
mucho tiempo. De hecho, podemos ver, por ejemplo, es más notorio en el ISSSTA porque sucede que la mujer dormida se cubre totalmente de blanco, pero esto al cabo de un par de días puede desaparecer muy rápidamente. Y en el caso del pico de Orizaba también podemos ver que sucede lo mismo, es decir, hay precipitación sólida, pero esta no permanece por mucho tiempo. Y no solo eso, sino además la precipitación sólida ya cada vez es más escasa, no solamente en términos de cantidad, sino también en la frecuencia con la cual sucede. Esto revela entonces que hay tala indiscriminada también ahí en el Pico de Orizaba. Mm, las razones por las que desaparecen los glaciares son, repito, baja de la precipitación, aumento de la temperatura. Y lo que vemos es, de inicio, varios factores que se van conjuntando. Por un lado, a nivel global, todos los glaciares están retrocediendo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel global, la temperatura promedio anual es cada vez más elevada en todo el planeta y esto está haciendo que los glaciares de todo el mundo estén retrocediendo. Por otra parte, podemos ver en el caso de nuestras montañas, particularmente aquellas montañas que están cerca de centros poblacionales y centros industriales, hay un aumento de temperatura local debido a la actividad humana, es decir, hay una producción mayor de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, etcétera, son gases que van a contribuir a que la temperatura promedio anual de la región sea todavía más caliente. Es decir, si ya a nivel global hay una temperatura mayor, a nivel local hay una contribución adicional. Y en el caso de nuestras montañas hay un efecto adicional que es muy importante, y es que la tenemos una situación relacionada con nuestras montañas. Nuestras montañas en general son volcanes, son lo que conocemos como volcanes activos, es decir, aun cuando estén en reposo, que no estén en erupción como es el Ista o el Pico de Orizaba, son volcanes que tienen actividad propia de los volcanes que se encuentran en reposo, y esto quiere decir que hay lo que se conoce como flujo de calor, y ese flujo de calor también es una contribución adicional por debajo de los glaciares para que estos retrocedan. Y efectivamente, si nosotros las montañas las descubrimos, es decir, si hay una desaparición de las zonas verdes, y dejamos que queden expuestas las tierras y las rocas en general, pues producimos un efecto que se conoce como un cambio en el albedo. Es decir, por decir algo, las zonas nevadas o con hielo pueden tener un color blanco, que al final de cuentas resulta en la reflexión de la radiación solar que incide sobre la superficie blanca. Esta se refleja. Pero si nosotros desaparecemos esas superficies blancas o de alguna forma zonas que no están cubiertas por hielo, pero hacemos un cambio de manera que las superficies sean oscuras, entonces la radiación, en vez de ser reflejada, esta es absorbida y Ujú. también es una contribución a un aumento local de la temperatura. ¿Qué efectos tendría si se cumple esto de que en 5 o 7 años desaparece este glaciar Jamapa? ¿Qué efectos tendría en las poblaciones, doctor Hugo Delgado? Bueno, en general la presencia de los glaciares ayuda no solamente como un regulador térmico, por lo que acabo de decir del albedo, es decir, la reflexión hace que la montaña se mantenga fresca. Pero por otro lado, un efecto que han tenido las montañas mexicanas a lo largo del tiempo es que durante la época de secas, los glaciares
cuando justamente no hay nada de lluvia, los glaciares responden al condicionamiento estacional y su fusión genera flujo de agua hacia las zonas bajas, zonas que son irrigadas por el agua superficial, pero también esa agua de fusión del hielo puede permearse hacia el subsuelo, alimentando los cuerpos de agua de los acuíferos. Entonces, si estas masas de hielo ya no existen, esta aportación estacional también pues desaparece. Y lo que quiere decir que también a nivel local, alrededor de las montañas, se da una desertificación porque el agua se va escaseando. Ahora, sí es importante tomar en cuenta que si bien la precipitación sólida es cada vez menor, eso no quiere decir que cambie la precipitación. La precipitación puede seguirse presentando en forma de lluvia y esa lluvia pues eventualmente también puede aportar agua a los sistemas hidrológicos de alrededor de las montañas y en particular a las zonas de acuíferos, pero lo que cambia es el aporte estacional en época de secas. Entonces podría haber desabasto, por ejemplo, para zonas ya costeras como Veracruz, Boca del Río. Digamos, por parte de la aportación que tiene que ver con el glaciar, sí, pero hay una transformación, digamos, el agua precipitada, no sólida, el agua de lluvia, pues esta seguirá precipitándose. Ahora habrá que ver cómo cambia la precipitación en términos de lluvia a lo largo del tiempo en las zonas montañosas. Esta puede no disminuir, de hecho, lo que puede suceder con los efectos actuales del cambio climático es que haya precipitaciones, pero estas precipitaciones sean muy abundantes y con una fuerza que puede ser incluso destructiva, con grandes tormentas. Y lo que antes era la precipitación acumulada durante todo un año, esta precipitación puede darse de manera rápida en muy poco tiempo y pueden causar otro tipo de problemas. O sea, favorecer golpes de agua, desastres naturales. Sí, tales como los deslizamientos de tierra. Ahora bien, el aumento de temperatura en las montañas no solamente hacen que desaparezca el hielo glacial, sino también afectan lo que se conoce como el ambiente periglacial. El ambiente periglaciar en general tiene que ver con los efectos de las zonas frías, es decir, hay zonas cuyos suelos se congelan y pueden permanecer congelados durante un año o por tiempos prolongados. No precisamente están asociados directamente con el hielo de glaciar, sino que son zonas, por decir algo, en donde hay sombra, mucha sombra, la tierra, digámoslo así, está saturada en agua y si está en la sombra puede permanecer congelada durante un buen tiempo. Pero si aumenta la temperatura ambiente, este hielo se funde y puede hacer que esta tierra, estos materiales, comiencen a moverse, a fluir y formar deslizamientos de tierra que pueden ser de cierta manera muy importantes y causar problemas pues a las personas y en particular a la infraestructura, porque pueden destruir caminos, pueden destruir tendido eléctrico, etcétera. Entonces, sí es muy importante el seguimiento de este tipo de fenómenos con fines de prevención de la posibilidad de que se den problemas asociados con estos procesos y que puedan ser una amenaza para la gente y la infraestructura. Pueden intervenir, se puede frenar esto y si pueden intervenir las autoridades, los ciudadanos, como sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice doctor Hugo Delgado? Bueno, en general el proceso del cambio del clima es en principio un fenómeno natural, el cual ha sido exacerbado por
la actividad humana. Entonces, cambiamos no nada más del cambio climático natural, sino al cambio climático que se conoce como cambio climático antropogénico, es decir, el causado por el ser humano, lo cual deriva en el calentamiento global. Eh, Lamentablemente, estos efectos de calentamiento global se presentan a partir de mediados del siglo XX y hasta principios del siglo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ya se anotan los estragos o los efectos de este aumento de temperatura global. Hace algunos años, el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares eh, eh, publicó un trabajo que resulta de la compilación de los datos de todos los corresponsales del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares de todo el mundo y se encontró que había un aumento en el retroceso glacial a nivel mundial. Ante esto, es muy poco lo que se puede hacer, digamos, como para poderlo frenar. Tal Ujú. vez podemos mitigar de cierta forma el aumento de la temperatura promedio anual global, lo cual sería deseable para que no siga aumentando la temperatura en promedio en el planeta, lo cual sería en beneficio de la humanidad. Eh, Todo lo que podamos hacer para disminuir el impacto del cambio climático antropogénico será siempre bueno, eh, aunque pues definitivamente lo que podrá hacerse con la disminución de la producción de gases de efecto invernadero, en particular del dióxido de carbono, pues puede ayudar a frenarlo, más no revertirlo. El uso de vehículos híbridos o eléctricos puede ayudar a frenar la producción de dióxido de carbono producto de la actividad humana. Pero hay muchas otras cosas que pueden parecer muy insignificantes en el contexto global y regional, pero que sí sumados pueden ser muy importantes, como simple y sencillamente el ahorro de energía. Cuando nosotros ahorramos energía, estamos, si nosotros lo hacemos en conjunto, toda la población, disminuimos la cantidad requerida de combustible en las plantas generadoras de energía eléctrica y eso puede ayudar a disminuir estos efectos. Al final de cuentas, lo que nos queda como sociedad es tomar conciencia de estos efectos y buscar la mejor manera de adaptarnos a las nuevas condiciones. Parte de la adaptación es lo que acabo de mencionar, una utilización más racional de nuestros recursos y cuidar el agua, por ejemplo. Muchas cosas que parecieran ser, bueno, que están presentes como Sí, recomendaciones de tiempo completo, pero hoy en día adquieren una dimensión de gran importancia. muy bien. En conclusión, ¿qué reflexión haría sobre esto que se ha detectado sobre el glaciar Jamapa en el pico de Orizaba? Doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, pues lo que se ha venido encontrando es justamente es que el retroceso glacial que ya se había venido detectando, al final de cuentas, si bien ya se preveía que iba a retroceder, no se esperaba que fuera este retroceso tan rápido. Si bien le dábamos hace algún tiempo 25 años de vida adicional, hoy posiblemente sean menos de 15 años. Eh, y eso lo que nos lleva es a una reflexión acerca del papel que jugamos en el equilibrio ecológico, en el equilibrio del ambiente, que nos permita en un momento dado asegurar pues la propia convivencia de nosotros como sociedad, como seres humanos sobre la faz de la tierra y cuidar lo que nos ha tocado como herencia natural
y dejar el planeta lo mejor posible para las generaciones que nos siguen. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Fue un gusto saludarle para XEU Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto.